Bienvenidas a Conectadas Diálogos con Feministas. Durante esta semana hemos trabajado el tema de feminismo y territorio y hoy hemos decidido hacer una entrevista en la que se trate el tema de feminismo decolonial y por eso hemos invitado a Manuela Pade. Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Manuela es colombiana, es filósofa, tiene una maestría de género en la Universidad Autónoma y está estudiando un doctorado de historia en la Universidad Complutense y está especializada en temas de memoria histórica, mujeres y sectores LGBT. Así que, Manuela, pues para no robarte más tiempo, vamos a empezar con la primera pregunta, que es si nos puedes explicar qué es el feminismo decolonial. Vale, pues el feminismo decolonial es una de las posturas, digamos, o uno de los feminismos críticos sobre todo al feminismo hegemónico, pero nace de las teorías decoloniales que sobre todo nacieron en Latinoamérica, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la filosofía, de pensadores, en su mayoría hombres, quienes cuestionaron, también un poco en relación con las teorías postcoloniales que habían aparecido en la India y en África, cuestionaron la relectura o hicieron una relectura histórica de el encuentro entre el mundo europeo y Latinoamérica y el Caribe a partir de 1492 hasta el día de hoy, eh, haciendo pues una relectura o una reinterpretación, digamos, reevaluando la historiografía hegemónica que se suele contar y transmitir, ¿no? Donde supuestamente los europeos pues eran conquistadores que llegaron a América Latina y el Caribe y que encontraron un montón de salvajes, ¿no? Y de, bueno, todo este encuentro con el mundo precolonial. Pero lo importante, digamos, de las teorías decoloniales es que ellos en ese encuentro lo que han descubierto es que ahí se genera la modernidad europea y con eso también se genera el capitalismo, que es pues el sistema que todavía sigue imperando hoy en día, a partir también de la trata de esclavos en África, ¿no? Todo lo que es el comercio triangular, ¿no? La trata de esclavos en África y la venta de esclavos en América Latina y el Caribe, etcétera, y cómo esto impuso un sistema mundo y un sistema político, un sistema económico en el cual se impusieron en estos pueblos categorías modernas como el Estado-Nación, como la idea de raza, ¿no? De donde sale también todo el tema del racismo. Y luego vienen las feministas latinoamericanas, por ejemplo, como María Lugones, que cuestionan a estos mismos teóricos decoloniales y integran también el sistema género, sexo-género, ¿no? Y ellas lo que plantean es que ese encuentro colonial también impuso un sistema de género que no estaba antes en esos pueblos precoloniales, igual que el de raza, ¿no? Para que se entienda un poco la comparación, donde unos sujetos empezaron a tener que entender como hombres y otros como mujeres y las relaciones que eso implicaron hasta el día de hoy. Y se fueron imponiendo pues instituciones coloniales, que desde el feminismo decolonial se entienden como coloniales, como la familia nuclear, como la iglesia, como la escuela, etcétera, etcétera. Entonces el feminismo decolonial pues hace una crítica al feminismo hegemónico, también en la universalidad que ve el feminismo hegemónico en cuanto a la opresión de las mujeres, y toma aspectos de otros feminismos, como el feminismo negro, por ejemplo, ¿no? Como pues integrando la categoría de raza, como los feminismos autónomos también, criticando la institucionalización del feminismo, las agendas políticas neoliberales que el feminismo hegemónico ha adoptado, y los feminismos lésbicos también, cuestionando lo que llaman el régimen heterosexual, que va más allá del deseo, sino es un régimen que impone una forma de relacionarse entre hombres y mujeres en distintos niveles de la sociedad. Y Manuela, ¿nos podrías citar algunos ejemplos de dinámicas coloniales que tengan continuidad a día de hoy? Claro, digamos que yo creería personalmente que casi todas, ¿no? O sea, todas las dinámicas sociales, sobre todo si entendemos
la estructura social en Occidente, pues vienen de esa herencia colonial, ¿no? Que hay que salir un poco de la idea de que lo colonial se refiere únicamente a la administración colonial, ¿no? Porque entonces mucha gente dice, bueno, después de las independencias de América Latina, del Caribe, de parte de Asia, de África, pues ya se acabó el colonialismo. Pero lo que podemos ver es que esas estructuras o esos modelos sociales que fueron impuestos con la colonia, pues siguen manteniéndose hasta el día de hoy. Eh, y tienen que ver, ¿no? También con todo el tema, con todo el modelo económico, por ejemplo, en el tema del extractivismo de recursos, ¿sí? O como lo planteaba anteriormente, también, por ejemplo, la religión, si uno ve por todo esta, digámoslo así, todo este boom que hay ahora con el evangelismo en África, ¿no? Que viene impuesto desde Occidente, desde lo que se llama comúnmente el norte global. Y por supuesto, que eso sí es muy importante, no lo mencioné en la anterior pregunta, pero es importante entender que una de las cosas que las feministas decoloniales han hecho, basándose en estos otros feminismos, es hablar de la interseccionalidad o la imbricación entre distintas matrices de opresión, ¿no? Es decir, que no únicamente es el hecho de ser mujer o hombre, sino de ser mujer racializada, con una orientación sexual determinada, etcétera. ¿Sí? Y que estas subjetividades o estos sujetos que ocupan o que son atravesadas por estas matrices de opresión, pues también tienen o están, digamos, en un valor o en una escala de valor mucho menor dentro de la sociedad, ¿no? No es lo mismo siendo, por ejemplo, yo, colombiana, migrante del sur global, digámoslo así, en Europa, siendo una mujer blanca, mestiza, que si fuera, por ejemplo, una mujer negra del Pacífico colombiano, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo si eres una mujer heterosexual que si eres una mujer lesbiana o si eres una mujer trans. Entonces, todas estas reivindicaciones pues vienen desde el feminismo decolonial y en términos del activismo político también el feminismo decolonial cuestiona las agendas políticas que se imponen desde estos lados del mundo, desde el norte, ¿no? A través, por ejemplo, de la cooperación, de las ONGs y de otras estructuras que responden a intereses otra vez del capital, de ese capitalismo que se crea en ese encuentro en 1492, perdón. Y ahora que nos encontramos, ¿no? Como que se abre todo un escenario en el que se habla de las crisis generadas, ¿no? Por esto de la COVID-19. Se entrecruza en algún punto las luchas de los feminismos decoloniales, ¿no? Como con todas estas crisis que se nos están poniendo delante. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que pues, que es una pregunta interesante porque requiere un análisis como muy detallado, ¿no? Como entender cuál puede ser esa relación. En principio podríamos pensar que pues no la hay porque el tema del COVID fue una cosa que apareció, ¿no? Como una cosa más de la salud, etcétera. Pero por un lado veo que toda esta crisis que viene de la salud ha tenido un impacto mucho más fuerte porque también ha dado un golpe mucho más duro a la economía occidental, europea, norteamericana también, ¿no? Como de ese norte global, y que ha afectado, pues por supuesto también a otros pueblos, ¿sí? Pero que, por ejemplo, ha habido muchas enfermedades que podrían ser consideradas también pandemias que ocurren en partes del África, en partes de América Latina, en otras partes, y que no se les da la importancia que ha tenido, por ejemplo, el COVID-19 en el mundo entero, ¿no? Porque da un golpe a ese sistema político-económico que es el que se ha impuesto a partir de esa relación colonial que surgió en el siglo XV, como ya lo he mencionado. Y por otro lado, que creo que ahí hay que oír bastante a las feministas o ecofeministas, a las feministas indígenas, por ejemplo, que han reivindicado tanto el papel de la tierra, ¿no? Y la relación del cuidado de la tierra, más allá de poner el cuidado en lo femenino, porque creo que eso no, se podría debatir, pero sí entender una relación con la tierra muy diferente a la relación simplemente extractivista que se ha entendido con el modelo capitalista occidental moderno, ¿no? Porque es interesante entender que siempre lo de colonial hace una crítica a lo capitalista moderno, ¿no? Que nace con ese encuentro y que permanece hasta el día de hoy. Y agendas políticas que se ponen
por ejemplo, en nuestros países de origen, puestos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, etc. También es importante ver cómo, pues eso, ¿no? Hay unas vidas que valen más que otras, tanto al sur, digamos, de la Tierra como hacia al norte, porque también acá, pues las personas migrantes o migradas que venimos a estos lugares, pues generalmente vienen a trabajar en sectores muy precarios que, por ejemplo, vimos con el confinamiento que no pudieron parar, ¿no? Y sin embargo siguen siendo precarizados, en su mayoría feminizados, racializados, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay una relación importante. Muy bien, Manuela, pues muchas gracias por compartir con nosotras este espacio. Nada, nos quedamos ahí como con cosas que reflexionar de lo que nos cuentas y nada, pues a las demás agradeceros también que estéis aquí con nosotras y nos vemos en otra edición de Conectadas, Diálogos con Feministas. Muchas Hasta luego, gracias. Manuela. Hasta Gracias. luego, que estés bien.